Muy buenas tardes. La Facultad de Educación de la Universidad de las Américas les da la cordial bienvenida al webinar Formación Ciudadana, Contexto, Perspectivas, Escuela y Aula. Para comenzar, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Educación, señorita Ana Enríquez. Gracias. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. En primer lugar, reciban un afectuoso saludo de Facultad de Educación de Universidad de las Américas. En este difícil contexto en el que nos encontramos, asumiendo nuestra labor en escenario de pandemia y confinamiento, la Facultad de Educación de UDLA se ha propuesto ser un aporte para la comunidad educativa, escolar y universitaria. Por ello, hemos generado una serie de actividades en formato webinar, como el que hoy vamos a desarrollar, referido a formación ciudadana. En esta ocasión, contamos con la académica de la Facultad de Educación de UDLA, Tatiana Soto, quien también es la coordinadora del equipo disciplinar de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc. Para abordar este tema, hemos organizado 3 instancias en las que la profesora Tatiana profundizará en la discusión político-social, el análisis de la ley y sus desafíos, y finalmente la propuesta curricular y metodológica de la asignatura de Educación Ciudadana. Agradecemos a la profesora Tatiana el compartir con nosotros su perspectiva y análisis, y por supuesto a todos los asistentes, a quienes invitamos a enviar sus comentarios, preguntas a través del chat, para poder debatir, dialogar de este interesante, profundo y necesario tema que requerimos llevar al aula, llevar al contexto escolar, y por supuesto también necesitamos instalar como una temática en cada una de las casas de formación de los profesores, tanto profesores de enseñanza básica, de enseñanza media, como un tema transversal. Por eso agradecemos a la profesora Tatiana y dejo con ustedes al director Guillermo Robles. Muchas gracias, decana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Robles, director de escuela de la carrera de Pedagogía y Educación Básica. El día de hoy comienza este ciclo de webinar de formación ciudadana, contexto, perspectivas, escuela y aula, socialización sobre la formación ciudadana y educación en Chile. Hoy es el primero, como bien lo dice nuestra decana, de 3 webinars, los que serán el día lunes 20 y 27 a la misma hora, para que ustedes estén al tanto de esta información. En este webinar se abordarán temas como los que están en la ley 20.911, el análisis de las perspectivas presentes de la propuesta curricular y metodológica de la asignatura de educación ciudadana a partir de la prescripción. Es importante señalar y mencionar que este trabajo es en conjunto y colaborativo entre las carreras de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica. Le doy la bienvenida y espero que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Guillermo. Mi nombre es Patricia Gómez, soy directora de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la UDLA, y en esta ocasión me corresponde presentar la temática de la que se va a trabajar hoy día en este webinar. Principalmente, Tatiana va a exponer sobre la ley 20.911, perspectivas presentes en la discusión política social sobre la necesidad de fortalecer esta área en la escuela. Tatiana Soto es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y también magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También Tatiana formó parte del equipo que apoyó la implementación de la ley 20.911 y también que diseñó la asignatura de Educación Ciudadana. Actualmente, como ya explicaba la decana, coordina el equipo disciplinar de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana en la unidad de currículum del Ministerio de Educación, y también es docente de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Esperamos que puedan disfrutar de este tema muy atingente y también los invitamos y las invitamos a que puedan enviar sus comentarios, sus dudas a través de la plataforma, y al final de la jornada dejaremos un espacio para poder conversar y reflexionar respecto a estos temas. Adelante, Tati. Bien, muy buenas tardes.
Comparto, bueno, primero que todo el agradecimiento a la universidad por haberme invitado, haberme pedido. La verdad es que eh, los contextos son súper importantes para situar los procesos en los que estamos construyendo, en este caso, formación ciudadana, pero también la reflexión respecto de ella. Y les cuento que este webinar lo originalmente habíamos planificado para otro momento. Entonces, un momento previo al 18 de octubre, y ahora lo hacemos en contexto de pandemia. Y eso es muy interesante cómo se va entretejiendo los contextos y el contexto histórico en el marco de la formación ciudadana con la misma forma de leer y de entender esta asignatura y esta área fundamentalmente de la educación. Bueno, les doy la bienvenida, muchas gracias entonces por la invitación, saludos a las personas que puedan estar presentes y en este momento voy a proyectar una presentación, como bien decían, espero que se esté viendo, cualquier cosa me confirman. Bueno, primero que todo les cuento que efectivamente este webinar es el primero de 3. Y en la lógica de estos 3 sesiones que vamos a trabajar el tema de formación ciudadana, traté de darle una organización tal que permitiese ir profundizando en el tema, ir metiéndonos de lleno en la discusión respecto a la formación ciudadana y con ello poder ir comprendiendo cómo hemos llegado hasta este momento. En el día de hoy, digamos, la sesión del día de hoy justamente quiere abordar los contextos, perspectivas de escuela y aula, y en particular el foco de la clase, digamos, del seminario, de la charla de hoy, tiene que ver con el contexto y con la perspectiva. ¿Ya? En esa línea, el objetivo de esta presentación es contextualizar la promulgación de la Ley 20.911 y exponer las distintas perspectivas presentes en la discusión político-social sobre la necesidad de fortalecer esta área en la escuela. Esta pregunta o esta afirmación nos lleva a reflexionar precisamente en los tiempos anteriores a la promulgación de la Ley 20.911. Recordemos que esta ley es la ley que promueve el Plan de Formación Ciudadana, ¿cierto? Es promulgada en el año 2016 y tuvo como principal efecto la redireccionalidad y la redirección de las tareas del ejercicio y de la formación ciudadana a nivel escuela y a nivel aula. Entonces, la pregunta que guía, o una de las preguntas que guía esta presentación tiene que ver con esto, tiene que ver con cuáles fueron o cuáles han sido los contextos que nos llevan a esta ley. Vamos a hablar de todo, excepto de la ley en particular. Bien, avancemos. Yo quise construir una línea cronológica que estructurara la formación ciudadana y la discusión sobre formación ciudadana. Aquí ustedes pueden reconocer 7 hitos relevantes en el desarrollo de la promulgación de la ley. Si uno mira retrospectivamente, tenemos al final, el año 2016, la promulgación de la ley del Plan de Formación Ciudadana. ¿Ya? Esta ley, como ustedes saben, viene a ser el resultante de una demanda social que se había gestado por mucho tiempo y creo que vamos a ir dando cuenta tiene varios cambios y varias modificaciones. Lo primero que vamos a revisar es el año 1996, vamos a mirar en adelante. Después vamos a trabajar el año 2004, un segundo hito. Un tercer hito tiene que ver con el año 2006, específicamente el hito de la Revolución Pingüina. El año 2009, la Ley General de Educación se promulga, es derogada la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE, y se promulga la Ley General de Educación. El año 2011 se da cita el movimiento estudiantil, lo que activa una serie de elementos y una serie de demandas ciudadanas en relación con la formación ciudadana. El 2015, la Comisión Engel viene a dar podríamos decir, el último camino, el último paso en el proceso de formulación de lo que va a ser la ley del Plan de Formación Ciudadana. Pasemos entonces a observar esta cronología.
Bueno, ustedes saben muy bien que yo soy profesora de historia, por lo tanto, naturalmente uno piensa este proceso y esta estructura desde una perspectiva temporal. Y uno de los elementos que nos vamos a ir dando cuenta es los cambios que se van gestando, las perspectivas que van emergiendo a medida que avanzan los procesos sociales, políticos e históricos a lo largo del siglo XX y específicamente en los últimos 20, 30 años. Una de las preguntas interesantes que uno tendría que formularse es, bueno, ¿la educación cívica desde cuándo? Y uno de los títulos que yo elegí fue esto de la educación cívica a la formación ciudadana. Efectivamente, la trayectoria de esta asignatura, ya, porque nosotros sabemos que cuando hablamos de educación cívica o cuando hablamos de formación ciudadana, o hoy día que hablamos de educación ciudadana, estamos hablando de una asignatura, pero también hablamos de un área del conocimiento que reúne un grupo importante de disciplinas del ámbito de las ciencias sociales, la política, la filosofía, pero al mismo tiempo hablamos de una demanda y de unos lineamientos que dirigen al sistema educativo. Por lo tanto, cuando uno piensa en la educación cívica y hacemos un poco de historia respecto a esta asignatura, vamos a reconocer tres momentos. Ya esta es una organización que hemos construido justamente tratando de dar a entender este proceso de construcción de lo que en donde hoy día estamos y poder entender dónde hoy día estamos. La educación cívica antes de 1963, la asignatura comienza, la primera vez que se formula la asignatura en el año 1912. O sea, vamos a hablar de una asignatura que, independiente de ciertas interrupciones que ha tenido, vamos a entrar después en detalles justamente sobre eso, es una asignatura que tiene más de 100 años. Una asignatura, una larga historia, pensando que nuestra historia republicana tiene 200. Por lo tanto, estamos hablando de una asignatura con una presencia en la escuela y en el currículum, en la trayectoria formativa de los ciudadanos chilenos, ciudadanas, de una larga data. Cuando se concibe, la primera vez que se concibe esta asignatura, se formula como una asignatura específicamente para los niveles de quinto y sexto año de humanidades, que hoy día es tercero y cuarto medio, y tenía como propósito fundamental preparar a los estudiantes en cuanto a valores y actitudes patrióticas. Aquí un elemento interesante, entregar herramientas conceptuales del ordenamiento jurídico y económico del Estado. Eran los dos grandes elementos, los dos grandes propósitos que ordenaban esta asignatura. En esta misma línea, ya 30 años después, un poquito más, se formula la asignatura de consejo de curso. Vale la pena instalarla precisamente acá, porque está demostrando los procesos y al mismo tiempo las formulaciones curriculares y al mismo tiempo los fundamentos que llevan a esas formulaciones que van dando espacio dentro de la escuela al ámbito de la política. En el año 1955 se incorpora por primera vez al plan de estudio el consejo de curso. En ese momento tenía 1 hora la asignatura, educación ciudadana tenía 2 horas. En 1965 hay un cambio importante, como ustedes recuerdan, o lo que no saben, les contamos, bueno, cuando asume Eduardo Frei Montalva en 1964, él inicia una reforma educativa muy importante. Y uno de los aspectos de esta reforma educativa tuvo que ver con la eliminación de la asignatura específica llamada educación cívica, esto fue en el año 67, por una reformulación de esta área de aprendizaje en un espacio que se llamó Introducción a la Ciencia Económica y a la Ciencia Política. Eso fue una asignatura. Y otro que tuvo que ver con la absorción de los aspectos relacionados con la educación cívica por parte de la asignatura de Historia. En ese momento, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se llamaba Ciencias Sociales e Historia. ¿Ya? Para que vean que también esa asignatura ha cambiado de nombre, no es propio solo de la educación cívica. Y al mismo tiempo promovía la incorporación en actividades curriculares de la educación cívica en otras asignaturas, como era filosofía, matemática, castellano, ciencias naturales. Ahí es interesante esta perspectiva, puesto que nos muestra de qué manera pasa entonces de ser un ámbito específico relacionado a una asignatura a volverse entonces un área de conocimiento que va a tener componentes asignaturísticos, vale decir, desarrollados por una asignatura en particular, pero al mismo tiempo consideraciones relacionadas con la transversalidad y el aporte que otras ramas del conocimiento, de asignaturas que conforman disciplinas, pudiesen hacerle a esta área formativa. Eso lo vamos a ver después como parte de la trayectoria.
Y otro elemento interesante que tenemos en la tradición de la educación cívica hasta el año 73 es el fomento, justamente en este mismo contexto de reforma, de instancias de política dentro de la escuela, que fueron organizaciones intraescolares, como fueron los centros de estudio, los centros de estudiantes, perdón, y las organizaciones de apoderados. Es decir, eso naturalmente tiene mucho que ver con el desarrollo de la promoción popular, ¿cierto? Que como ustedes bien saben, fue uno justamente de los pilares del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Con la dictadura cívico-militar, el escenario de la educación cívica se reformula, se sale nuevamente, ya deja de estar dentro del ámbito de la historia y forma parte de una asignatura nuevamente. Es decir, pasamos de una asignatura a un espacio más transversal y asignaturístico, y luego volvemos a la estructura de la asignatura. Esto ocurre fundamentalmente después del año 80, a partir del año 80 vamos a ver la consolidación de las reformas que instala este régimen. Una de ellas, quizás la más relevante en esta materia, tiene que ver con la firma de la Constitución Política de Chile en 1980, y hay una imagen justamente que recuerda ese hito. Y en este contexto se formula en el año 82, de lo que se denominó en ese momento el decreto 300, y a principios del 83 se pone en marcha la nueva asignatura, en este caso Educación Cívica y Economía, que después se estructura en un plan de estudio en el año 84 como una asignatura de Educación Cívica para tercero medio y una de Economía para cuarto. Se dan cuenta cómo de alguna manera se comienza a recoger la tradición que se ha ido estructurando durante este siglo, digamos el siglo XX, y en el caso particular de la asignatura de Educación Cívica, su propósito cambia, ¿ya? Cambia. Tenía un propósito en el 12, tiene otra lógica y otro propósito en el 67, y en el caso de acá también va a modificar su propósito precisamente dirigido a la promoción de los conocimientos relacionados con la constitución política y al mismo tiempo los conocimientos relacionados con el funcionamiento del sistema democrático y político, del sistema político y económico que instalaba el régimen o la dictadura cívico-militar. Había un fortalecimiento en ese sentido de los símbolos patrios, de la historia militar chilena, había un guiño permanente al mundo militar, que incluso se evocaba en prácticas al interior de las escuelas en esa misma relación. Con la llegada de la democracia, bueno, hay muchas cosas que cambian, pero una de las cosas importantes a nivel educativo, que es parte de la tradición que hasta el día de hoy nos ha marcado desde el punto de vista curricular, es la promulgación del Decreto Supremo, el 220, que básicamente fija los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para educación básica en el 96 y educación media en el 98. Allí es muy interesante lo que pasa específicamente con la tradición de la asignatura y del área de aprendizaje de la formación de la educación cívica y la formación ciudadana. En este caso, desaparece el concepto de educación cívica propiamente tal. Eso fue muy recordado y vamos a verlo después. Y al mismo tiempo hay una decisión de transversalizar la formación ciudadana, ¿ya? Específicamente dirigida a la comprensión de que los saberes y los conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionadas con la formación ciudadana no pueden ser parte solamente de una asignatura, sino que todas las asignaturas, matemáticas, filosofía o lenguaje, educación física, castellano en ese momento, tenían que converger a la formación de ciudadanos. En consecuencia, se consolidaba la figura del objetivo fundamental transversal en el área de la democracia, en el área de la ciudadanía, y al mismo tiempo se fortalecían los conocimientos de carácter más específicos en la asignatura, en ese momento se llamaba subsector, de Historia y Ciencias Sociales, es el nombre correcto, tanto en básica como en media, en orientación en básica y en filosofía y psicología en educación media, específicamente en cuarto medio. Entonces ahí nos dábamos cuenta cómo hay una mirada que recupera, si ustedes quieren, la tradición de la década de los 60 en términos de transversalizar la formación, potenciar el desarrollo de sus conocimientos específicos, sus habilidades y actitudes en algunas asignaturas preferentemente, no sin dejarle también responsabilidad a las otras asignaturas. De esta forma, en el fondo, llegamos al hito que primero marca nuestro recorrido y nuestra trayectoria durante esta webinar, que es el año 98, ¿cierto? El año 98, por lo tanto, vemos a partir de esta historia de la educación cívica, de la formación ciudadana, un cambio. Y ese cambio tiene que ver con la transversalización, y hay una consolidación en el proyecto curricular de la transversalidad de la asignatura,
la desaparición explícita de una asignatura relacionada con lo cívico, un elemento importante, ¿ya? Y un tercer elemento, la responsabilidad fundamental, no exclusiva, pero fundamental de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en este momento, ¿cierto?, de desarrollar los conocimientos, actitudes y habilidades fundamentales de la vida. En este caso, además, también, a diferencia de lo que veíamos en la trayectoria de la dictadura, en el caso de la recuperación de la democracia, era lógico, el foco en los aprendizajes y el foco temático que se desarrolla tiene que ver evidentemente con los elementos relacionados con la protección de la democracia, en torno a la idea, al conocimiento relacionado con la recuperación y consolidación de la democracia. El tema de los derechos humanos cobra mucha importancia, se abre la importancia y la mirada hacia el respeto a la diversidad, la importancia del diálogo. En ese momento hablábamos más bien del debate, pero de la importancia de la conversación, del encuentro, del diálogo, del consenso, de la superación pacífica de los conflictos, algunos elementos como eso, y la participación ciudadana. Un segundo hito, vamos a ver un punto entre medio acá, pero en realidad un segundo hito interesante tiene que ver con el año 2004. En el año 2004 se convoca la Comisión de Formación Ciudadana. En ese momento esa comisión fue presidida por Carlos Peña. Pero es interesante analizar por qué se convoca a esa comisión. De alguna manera nos permitirá observar este intersticio entre el año 98 y el año 2004. Y tenemos dos elementos fundamentalmente, hay otros por supuesto, pero hay dos elementos que son relevantes, que marcan sin duda una inflexión respecto a la trayectoria histórica, si ustedes quieren, de lo que nos va a hacer finalmente llegar a la promulgación del Plan de Formación Ciudadana. Uno de ellos tiene que ver con que Chile, por primera vez después de casi 30 años, el año 71, Chile había participado en una medición a nivel internacional sobre conocimientos de educación cívica en el estudiantado chileno, y había suspendido esa medición, que retoma el año 99. En el año 99 y 2000 se desarrolló en Chile una prueba que buscaba medir los conocimientos de educación cívica, en ese momento se hablaba así, en estudiantes de 14 años, fundamentalmente eran estudiantes de octavo básico, y en 2000 se desarrolló para estudiantes de tercero y de cuarto medio, que estuviesen en los últimos niveles de secundaria. Esta prueba se denomina IEA, que tenía que ver con la sigla en inglés sobre este estudio internacional de educación cívica. El resultado causó resquemor y causó un poco de escozor en la administración de Ricardo Lagos. En ese momento el ministro de Educación era Sergio Vitale, y va a ser una de las razones por las que va a tener que pensar y reflexionar respecto a el rol y la relevancia que tiene la formación ciudadana en la escuela, las necesidades que tenemos pendientes, los desafíos que tenemos en pos de poder, primero, desarrollar una mejor trayectoria formativa de manera tal de poder estar dentro de los primeros promedios, digamos, a nivel internacional. Esta prueba daba cuenta que Chile estaba bien a nivel regional, era el primero a nivel regional, pero estaba debajo del promedio internacional. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con cómo Chile se compara y con quiénes se compara. Y en ese contexto fue uno de los elementos fundamentales que marca la formación o la convocatoria, digamos, a esta comisión. Y un segundo elemento fundamental fue las elecciones presidenciales del 99 y las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el año 2001, que no fueron presidenciales en ese momento, fueron parlamentarias. Estos dos hitos de elecciones dieron cuenta de una baja en la participación juvenil. Entonces había una preocupación creciente en Chile por esta baja en la afección política a través de la participación política del sufragio de la juventud, y por otra parte unos bajos resultados, a juicio de la comparativa internacional, de los estudiantes de octavo básico y de cuarto medio preferentemente. Por lo tanto, se convoca a esta comisión, una comisión que sesiona prácticamente un año, y los resultados son muy interesantes. Vamos a ir mirando. Estos son los resultados que podemos entrar después en algún detalle. Pero vamos a los resultados de la comisión. Esta comisión, y ahora a propósito de la preparación de este webinar, me dediqué a leer el informe nuevamente. Lo había leído hace mucho tiempo, no había servido mucho justamente para las tareas curriculares en las que yo había participado, pero en este momento la relectura me hizo
darle sentido mucho con lo que estamos viviendo ahora y cómo en alguna medida los elementos que estaban presentes en este informe actúan como alertas, luces amarillas que se prendían a la sociedad chilena, pero que uno podría ver hasta qué punto fuimos capaces de notarla. Uno de los primeros juicios que emite esta comisión, este informe se lo entrega Carlos Peña como presidente de la comisión, directamente a Sergio Vicar como jefe de la cartera de educación. Y primero uno de los, hay muchas conclusiones en el informe, los invito a leerlo, está disponible en internet fácilmente. Uno de las conclusiones a las que llegaba decía que la sociedad chilena estaba experimentando desde el año 2004 cambios profundos en las fuentes tradicionales de la sociedad. Esto tenía mucha relación con reconocer que lo que Chile había sido, hoy día estaba dejando de ser. Y los elementos o los ámbitos o las dimensiones en donde Chile estaba dejando de ser, no por eso estaba siendo malo, sino que estaban cambiando, tenía que ver con la familia, la clase y la nación. ¿Ya? A juicio de la comisión, estos constructos habían sido los elementos que daban estructura al sentir social y que daban al mismo tiempo un sentimiento de actuar colectivo en la historia. Y ahora estaban en crisis. Derivaba entonces de lo anterior el concepto de una crisis de sentido, sostenía esta comisión, causada porque la política, decía la misma comisión, había perdido su carácter orientador. Ellos reconocían justamente que la dictadura había introducido cambios estructurales que habían debilitado el espacio político, y habían debilitado el espacio político como espacio común, ¿ya? Y que ese debilitamiento había ido en directa relación con la disminución y merma, digamos, de la figura política pública y protagónica del Estado en la sociedad chilena, lo que generaba entonces que la sociedad se organizara y buscara formas de solución vía extraestatales, muchas veces de naturaleza privada, para responder a ciertas contingencias. A mí creo que este concepto de crisis de sentido, que después retomado, se me ocurre comentárselos ahora, es retomado por la formulación de las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Ahí también se hablaba de una crisis de sentido, ahí era mucho más amplio, ¿ya? Pero esta crisis de sentido ya empezaba, y lo dice explícitamente esta comisión, a sentirse en el año 2004. Y los elementos que atribuye a esta crisis de sentido no dejan de ser interesantes respecto al rol de la política. Ya se hablaba una cita a Zygmunt Bauman, una cita como una especie de ágora debilitada. Un tercer elemento que derivaba absolutamente de este segundo tiene que ver con el debilitamiento de la cohesión social. Ahí había un diagnóstico de que las transformaciones descritas anteriormente, tanto en las estructuras de la sociedad como al mismo tiempo en las formas y en el peso y en el rol de lo político, habían generado un proceso a través de una fuerte individuación del sujeto social. Y esta fuerte individuación del sujeto social había tenido por consecuencia una sustitución de lo colectivo por el individuo, y por lo tanto, una vez más, una merma en la cohesión y en la figura de lo colectivo por sobre lo individual. Incluso se arrojaba esta misma comisión a sostener que de alguna manera la sociedad y la vida política hoy día estaba entrelazado a partir de un contrato forzado entre las partes sometidas por un contrato positivo que las enmarcaba, pero no parte de un sueño social, de un trayecto social, de un ideal común. ¿Ya? En consecuencia, y cito textual, al informe dice un debilitamiento de los vínculos sociales y en una menor disposición espontánea a las lealtades. La expresión de estos fenómenos en la vida cívica es el menor grado de involucramiento que muestran las personas hacia la vida ciudadana. Este elemento es muy interesante porque recordemos en la convocatoria de la comisión buscaba justamente dar una propuesta para hacer frente a una situación que podía ser macro social o macroestructural, que tenía que ver con la relación y la afección política de la ciudadanía, específicamente la juvenil. Y había otro dato importante que tenía que ver la merma en los resultados o la baja en el desempeño de nuestros estudiantes chilenos de esas cortes en aquel momento respecto de sus pares a nivel internacional en materia de temas de educación cívica. Había un dato importante que sería interesante aquí como para anotarlo. Mira, en el año 88 la población juvenil inscrita en los servicios electorales era del 36% y había bajado al 2001 al 13,2%. A pesar de eso, a pesar de esta baja participación política,
había y se reconocía una alta participación social. El HUB, que emitía informes permanentemente sobre los jóvenes en Chile, en el año 2013 señalaba que un 76% decía haber participado en alguna instancia social. O sea, teníamos jóvenes que no participaban políticamente, pero sí lo hacían socialmente. Entonces es un elemento interesante que va a ir complementando estas perspectivas en el proceso de análisis que estamos presentando. A este contexto del 2004, que marca el segundo hito, a juicio de esta exposición de la formulación de formación ciudadana, se desarrolla uno de los informes de del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que básicamente, ahí hay 3 citas que se pueden repartir, se pueden presentar, pero básicamente confirmaba el diagnóstico que hacían los miembros de la Comisión de Formación Ciudadana. Y no solamente confirmaba, sino que justamente ponía en el centro de la discusión y en el centro de las preocupaciones el quehacer político como ausencia, donde la sociedad civil estaba ausente y estaba fuera del ámbito de hacer política. Y es más, se sentía alejada y sentía que a pesar de que se organizase, era insuficiente para incidir o actuar de contrapeso eficaz frente al poder. Es decir, ahí estamos hablando del 2004, no estamos hablando del 2020, ni estamos hablando del 2019, estamos hablando del año 2004. El tercer hito relevante, naturalmente, tiene que ver con el año 2006. El año 2006 no solamente, quizás muchos de los que están escuchando en este momento participaron, fueron protagonistas o testigos de lo que fue la Revolución Pingüina. ¿Ya? La Revolución de los Pingüinos tuvo una característica fundamental, que fue una movilización de estudiantes secundarios que resurgía. La última importante que se había desarrollado en Chile había sido en la búsqueda, digamos, de la democracia. Por lo tanto, esta era una suerte como de resurgir o de retomar la tradición de los secundarios en términos políticos. Me avisan por interno, es importante, nosotros tenemos un canal que es un chat, para que ustedes vayan formulando preguntas. Entonces, por favor, las preguntas que vayan surgiendo, las pueden ir formulando, porque al final de la presentación vamos a tener un espacio superior a 30 minutos, quizás más, para poder responder esas preguntas y de esa forma habilitar un diálogo respecto a los temas que hemos estado tratando. Ya, se lo voy recordando porque probablemente van a haber preguntas sobre distintos temas, a propósito de estos hitos que yo he ido construyendo en el relato, enriqueciendo, y pueden olvidarse si no las hacen. Bueno, continuamos entonces. En el fondo, la movilización pingüina fue eso, fue un resurgir de la movilización secundaria, pero tuvo una incidencia mucho más importante en la sociedad de lo que en ese momento se planeó ser. Partió siendo una reacción espontánea de parte de los estudiantes secundarios, pero después toma ribetes bien maduros en términos, cuando digo maduros, en términos de un discurso político consolidado, que empezó a hablar de equidad y de la calidad de educación. Recordemos que en ese momento había un guiño a al mundo preescolar, ¿cierto?, de fortalecimiento de la formación preescolar, y había un guiño también al aumento de la subvención. Había un tema con recursos y un diagnóstico de que las escuelas vulnerables encontraban bajos recursos. En consecuencia, había una preocupación. Hay un elemento que yo no les comentaba a propósito de la medición del 99, pero había una relación directa entre baja en los resultados, baja en las preguntas correctas, digamos, las respuestas correctas. Había una correlación directa entre el nivel socioeconómico y respuestas correctas. Entonces nos mostraba que en Chile habían varios Chiles. Ya, eso es un elemento importante. Ese diagnóstico o esa evidencia que le entregaba ese estudio del IAE, ese estudio de educación cívica en el 99 y el 2000, era retomado por el 2004 en la Comisión de Formación Ciudadana, aludiendo precisamente a la dificultad que genera una suerte de rendimientos distintos y tan distintos entre los estudiantes de una misma cohorte según el grupo socioeconómico. Bueno, en el año 2006 aparece eso con mucha fuerza sobre la mesa y justamente se empieza a hablar de una educación más equitativa. Probablemente no es de extrañar para ninguno de ustedes que este movimiento tuvo un alto apoyo en la ciudadanía. En algunos momentos la encuesta de IMARC arrojó cifras superiores al 85% de adhesión de la población, de la ciudadanía, respecto a este movimiento.
Dentro de la relevancia y las consecuencias que trajo la movilización pingüina en materia de educación, yo ahí titulé esta diapositiva como el cambio en la agenda, uno no puede allí reconocer cuánto determinó el cambio en la agenda la movilización pingüina, pero que hubo un efecto en la movilización pingüina en la agenda educativa es absolutamente innegable. Uno podría ahí discutir si cuánto, un poquito más, un poquito menos, pero lo cierto es que un elemento importante y la relevancia y la consecuencia de esta movilización tuvo que ver con la incidencia en la agenda pública respecto a temas de política educativa, y al mismo tiempo, y algo que era muy importante, la instalación de una visión sobre la educación en el país. ¿Se acuerdan de esta falta como de proyecto común que había en el 2004? Acá aparece ya una especie de relato respecto a un trayecto común, específicamente en materia de educación, aludiendo al concepto de equidad y aludiendo al concepto de calidad. Un segundo elemento importante, y esto ha sido arrojado por los profesores fundamentalmente, que han sido después en distintas investigaciones entrevistados y encuestados en esta materia, fue el impacto que tuvo la movilización pingüina a nivel micropolítico, específicamente alterando para siempre las prácticas políticas dentro de la escuela. La escuela se politiza, la vida cotidiana se cuela dentro de la escuela y cambia la percepción de la ciudadanía respecto de los jóvenes. Estos jóvenes del no estoy ni ahí, de la década de los 90, de la baja participación política del 99, 2001, hoy día cambia la visión respecto de ello. Hay una clara discusión a partir de ese momento de el marco del sentido común neoliberal, ¿ya? Y el mercado, y un cuestionamiento a esto que antes habían instalado como grandes verdades o como grandes planteamientos, empiezan a empezar a ser cuestionadas. Otro elemento fundamental de esto tiene que ver con que es la primera vez después de la vuelta a la democracia en donde un movimiento que representa a un actor social en particular incide de esta forma en la política, en este caso educativa. Y un elemento central, también lo dice González, plantea justamente la incidencia global de esta movilización. Si bien su discurso tenía que ver con la educación, afecta a distintos ámbitos de la sociedad, a nivel económico, político, cultural y ideológico. Es decir, por lo tanto, reconocemos entonces un movimiento que es integral y que es general, y que a propósito de estos trayectos comunes de lo que hablábamos con el PNUD y con la comisión, parece ser que empieza a haber un texto. No estoy diciendo que con esto un texto común, convergente, pero sí aparecen elementos de esa naturaleza. La consecuencia política, dentro de las consecuencias políticas que vamos a ver a partir de la Revolución Pingüina, tiene harta y tiene larga data dentro de un periodo presidencial. Ahí vemos justamente el primer gobierno de Michelle Bachelet. Un primer hito importante tiene que ver con la convocatoria a un comité asesor presidencial, que es lo que se va a denominar el Comité para la Calidad de la Educación. Ya este comité de amplio espectro tenía más de 30 miembros de todo el espectro político, el espectro técnico, habían estudiantes incluso sentados dentro de ese mismo comité político. Y después incluso todo esto va a llevar al año 2009 a la promulgación, a la derogación de la LOCE y la formulación de una nueva Ley General de Educación. Dentro de los elementos importantes que concluye el Consejo, aquí aparece un listado más profundo, pero dentro de los elementos importantes es volver a la Comisión de Formación Ciudadana. Ahí se vuelve a recortar la Comisión de Formación Ciudadana, tratando de fortalecer justamente la importancia de la experiencia de actividades de servicio en la comunidad y la participación al interior de los centros de estudiantes. Un elemento importante, o sea, fortalecer el espacio político o la micropolítica, si quieren, dentro de la escuela, en relación con la comunidad. Había un claro guiño a la formación inicial docente. La decana Ana Enrique justamente hablaba respecto de eso, la relevancia que tiene hoy día la formación ciudadana en la formación inicial docente y también la formación continua. En ese sentido, había una propuesta concreta de estimular programas de formación inicial docente con foco en la formación de ciudadanos y en la formación de la ética profesional. Al mismo tiempo, se potenciaba en que los colegios tuviesen una resolución pacífica de conflictos, reconocieran el conflicto en la sociedad, pero buscaran mecanismos para solucionarlos pacíficamente, evidentemente en el marco de lo que había sido la movilización. Y naturalmente en el marco de algo que se venía gestando en la ONU desde la década del 90, en el marco de la educación en Cerro Pesor, los pilares de la educación, que hablamos de la educación para la paz, también tiene mucho que ver con esto. Y también el fortalecimiento del consejo de curso, año 55, acá se retoma, no porque se hubiese suspendido, pero se fortalece su propuesta, los centros de estudiantes, año 67, el consejo de profesores,
eso tiene una larga data, ¿ya? Y otros espacios de participación dentro de la escuela. Tras esta sesión, reconocemos ya ahora un cuarto hito importante, que es el año 2009. Naturalmente, durante el 2007, el 2008, pasaron muchas cosas en materia educativa en Chile, fundamentalmente todas relacionadas con las consecuencias que deja la Revolución Pingüina y el informe de la calidad de la educación. Pero dentro del marco del año 2009, para posicionarlo como un cuarto hito relevante del desarrollo histórico previo a la formulación de la ley del Plan de Formación Ciudadana, tiene que ver con la promulgación de un ajuste al currículum del 98, que se llamó el ajuste curricular del año 2009, y que fue una reformulación que en materia de formación ciudadana significó trasladar sus aprendizajes de primero medio a cuarto medio, recordemos la tradición curricular de educación cívica en los últimos niveles de la enseñanza, fortalecer la transversalidad de la formación ciudadana. Ahí, no sé si se acuerdan en ese documento, pero se pusieron a continuación de los objetivos fundamentales, el objetivo fundamental transversal que se podía promover, tratando de darle mayor visibilidad, porque un diagnóstico decía que tenían poca visibilidad. Y otro elemento fundamental tuvo que ver en ese sentido con una reorientación de la asignatura y de los contenidos curriculares de la asignatura de historia en materia de formación ciudadana, generalmente dirigidos a aspectos relacionados con la Constitución en ese momento, el Estado de Derecho, en fin. Había, si ustedes quieren, en ese sentido, y vamos a verlo después, una tradición de corte más liberal, a pesar de que había una promoción desde el Consejo de la Calidad, perdón, del Consejo del Comité de Formación Ciudadana, una mirada más bien republicana, de fortalecer la cohesión social, fortalecer la participación. No quiero decir con esto que el ajuste curricular del 2009 no lo haya tocado, pero también había una mirada institucional de carácter más bien cívico tradicional, relacionada con el Estado de Derecho, los roles y funciones de los determinados poderes del Estado, en fin. En el año 2009, además, se promulga la Ley General de Educación, y esto trajo cambios importantes en materia educativa. ¿Ya? Aparece con fuerza la palabra formación ciudadana, aparece como uno de los rasgos fundamentales de la formación integral de los estudiantes, y en el caso de educación básica y en el caso de educación media se instala un objetivo general, que finalmente van a ser los padres o madres, si ustedes quieren madres, digámoslo, de los objetivos de aprendizaje después en las bases curriculares, en relación con convivencia cívica, que tiene que ver fundamentalmente con básica, y con vía democrática, instituciones, en el caso de educación media. Por lo tanto, se deroga la LOCE. Yo fui la generación que peleábamos contra la LOCE, entonces en el 2009 se deroga, ¿ya? Y se formula esta nueva Ley General de Educación. Además, el año 2009 se realizó nuevamente esta medición de la que le hablaba en el año 99, se hizo esta vez 10 años después, y en este caso los resultados fueron los mismos. Por lo tanto, ahí se generó una crisis, digamos, al interior del Ministerio de Educación, específicamente tendiendo a identificar las razones que justificaban este problema. ¿Ya? Ahí además había, en el caso del 99, el currículum que regía a esos estudiantes era el decreto 300, el de la dictadura. Y ahora, en cambio, lo que regía a estos estudiantes era el marco curricular, es decir, un currículum salido en democracia. Por lo tanto, naturalmente, era una cifra que molestaba, incomodaba. Una de las conclusiones, además, a las que llegaba este informe era la necesidad de un sistema educativo más equitativo, ya que diera mejores oportunidades de aprendizaje, confirmando lo que ya arrojaba el informe del 99 respecto a la relación nivel socioeconómico familiar y resultados. Llevaron naturalmente al Mineduc a tener que repensar la estrategia, y al mismo tiempo demostró, eso sí es interesante, un alto interés de los estudiantes por los temas de la ciudadanía, de la participación y del movimiento social, por sobre el promedio internacional. Entonces ahí también vemos un efecto interesante es probable de la Revolución Pingüina. Los profesores también fueron consultados en esta evaluación de ICS, en este caso cambió el nombre de la IA al ICS,
Y ahí los profesores concluían que era muy relevante en la formación ciudadana promover el conocimiento de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, desarrollar habilidades y competencias de los estudiantes para la resolución de conflictos y promover el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes. Es decir, esa era la voz de los profesores en materia de ICS el año 2009 y en materia de formación ciudadana. Es decir, conocimiento de los derechos, responsabilidad de los ciudadanos, importante, la resolución pacífica de los conflictos y el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes. Son elementos interesantes porque después van a darse cuenta, van a retomarse en el siguiente hito que vamos a revisar, el 2011. El 2011 parece que los elementos del 2006 ya estaban madurando. De hecho, incorporé este gráfico que entrega, que es citado en un estudio que se hace del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2015, con el nombre Tiempos de Politización. Es un documento muy interesante que marcaba justamente un cambio desde una mirada apolítica y desafectada políticamente de principios del 2000. Ahora el 2015 hablaba de tiempos de politización. Y en ese mismo informe aparece, de mucha información, aparece este gráfico que me parece interesante mostrarles hoy día para analizarlo. Se dan cuenta en el año 2005 y 2006, las demandas específicas acotadas eran considerablemente mayores a las de transformación política. Estas bajan inmediatamente después de los pingüinos, pero se incrementan con fuerza después del 2011. Vale decir, hacia el 2011 empieza a refraguarse varias de las condiciones que dieron vida a la Revolución Pingüina y con mayor profundidad. Este movimiento estudiantil, que ustedes me imagino bien recuerdan, instaló en la escena de la discusión la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad para todos. En ese momento estaba en un contexto político creciente, de mayor afección política en materia de participación, sobre todo de carácter político-social, no necesariamente electoral. De hecho, el hito del 2009, entre paréntesis, tenía un asterisco en la línea de tiempo, porque fue cuando más se marca el voto obligatorio y la ¿cómo se llama? O sea, en el fondo, la inscripción obligatoria del voto voluntario, que es un hito como a contramarcha de lo que se puede fraguar dentro de la discusión que estoy presentándole. Y dentro de lo que mismo el PNUD decía el año 2015. Y también en este movimiento estudiantil se genera entonces también una demanda por educación cívica. En ese momento se hablaba de educación cívica nuevamente porque era el nombre coloquial con el que gran parte de las generaciones que gobernaban y que estaban en el poder habían experimentado. Todos básicamente, me incluyo, hijos del decreto 300, sino más atrás, en donde había un reconocimiento de la educación cívica. Decreto 300 me refiero al currículum de la dictadura. Y incluso vamos a llegar a ver en las candidaturas presidenciales de 2013 promesas de campaña relacionadas en esta materia. Incluso hubo un proyecto de ley que no llegó a buen puerto en el Senado en el año 2011, que justamente trataba de reposicionar vía Congreso la asignatura de formación ciudadana. Y el mismo ministro de Educación en el año 2010, a propósito de los resultados del ICS del 2009, decía, es importante la asignatura. No obstante, en el año 2011 la asignatura no llegó a buen puerto por votos en contra en ese momento, de la derecha. Es interesante la discusión sobre la ley, ahí hay protagonistas, justamente, bueno, todavía muchos que están todavía en el Senado. Demandas por formación ciudadana, entonces, tenían que ver con el contexto de la desafección política tras el voto voluntario, los resultados del ICS del 2009, el 2011 se rechaza, lo que les contaba, este proyecto de ley, y una discusión pública creciente sobre la importancia de la educación cívica como asignatura, en tanto se evaluaba y se diagnosticaba su eliminación a partir del año 98, fue una responsabilidad con la que tuvo que cargar además los gobiernos de la concertación, y la importancia de desarrollarla en la escuela. El mismo año 2011 va a marcar el comienzo de una construcción nueva curricular a la luz de la Ley General de Educación, que va a llevar a la promulgación de las bases curriculares de educación básica y educación media hasta segundo medio, el 2012 y 13, en que formación ciudadana se ubica con mucha más fuerza y en la trayectoria completa desde primero básico hasta segundo medio en historia, geografía y ciencias sociales. También en orientación, pero con mucha más fuerza en esta asignatura. Llegamos entonces al sexto hito y final de esta presentación, que tiene que ver con la
con la formación ciudadana el camino final hacia la ley, y es básicamente lo que nace en el contexto de una crisis política, específicamente respecto a la sensación de falta de transparencia, ya debido al tráfico de influencia y la corrupción que se había gestado y había salido a la luz pública el 2014 con mucha fuerza, razón por la cual la presidenta Michelle Bachelet en aquel entonces convoca nuevamente a un consejo asesor, en este caso la denominada Comisión Engel, y la Comisión Engel termina por concluir la necesidad de restaurar la formación ciudadana en la escuela, un elemento importante allí, en la escuela, no en el aula, en la escuela, específicamente promoviendo el desarrollo de una identidad autónoma por parte de los estudiantes, capaces de tomar decisiones, convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias, buscar y participar en la construcción del país, promover a los ciudadanos diversos, en fin, muchos elementos que son relevantes. El respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación, conceptos de libertad como base de la sociedad, un componente ético en la formación ciudadana y al mismo tiempo una formación ciudadana que contribuyera a que el país pudiera avanzar al desarrollo económico sustentable. Miren, un elemento fundamental acá, aparece por primera vez esta palabra en esta presentación, que tiene que ver con esta dimensión medioambiental y espacial, si ustedes quieren, de la formación ciudadana en relación con otros. Recordemos que la sustentabilidad tiene que ver con las responsabilidades de las generaciones consigo misma y con las generaciones que vienen adelante. Dentro de las propuestas concretas de este consejo fue entonces incluir la formación ciudadana en las bases curriculares. Recordemos que las bases habían sido recientemente promulgadas, por lo tanto la respuesta que se dio del Ministerio de Educación era está cubierto, ¿ya? El punto tenía que ver con que, y había que hacer una evaluación, si es que esa formación ciudadana llevaba a la formación de estudiantes autónomos y críticos. La conclusión era que sí, pero naturalmente uno podía profundizar en ello. Había una clara dirección a las escuelas en términos de sus propuestas, tratando de fortalecer los proyectos educativos institucionales. Recordemos que este es un instrumento fundamental de toda escuela, de autodeterminación, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el proyecto educativo tenía que tener formación ciudadana y al mismo tiempo fomentar la inclusión en el currículo, ¿ya? Tanto la ciudadanía, la ética, es un elemento también que aparece muy fuerte a partir de 2015, el componente ético y el pensamiento crítico, y ellos planteaban como comisión una disciplina curricular, no solo como currículum escolar, sino una intervención multisistémica que oriente y permita el desarrollo de contenidos culturales relacionados con el Estado. A partir de estas recomendaciones del Consejo Asesor, la presidenta Michelle Bachelet emite un mensaje hacia el Congreso para empezar la tramitación del proyecto de ley de formación ciudadana. En esta iniciativa legal originalmente estaba solamente centrada en la estructura escolar y no curricular. Es un elemento importante porque es un cambio que después se gesta dentro del Congreso, la formulación de una asignatura. Ahí decía que el objetivo de esta iniciativa legal es garantizar, estoy citando directo del mensaje, que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado cuenten con un plan explícito para abordar la formación ciudadana de sus estudiantes, ¿ya? Y en materia curricular sostenía, el único elemento que alude a la materia curricular decía, una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática. ¿Ven? Recoge absolutamente lo que decía el mensaje, el informe de la comisión, en las distintas asignaturas del currículum escolar. Lo cierto que sabemos, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, es que la promulgación de esta ley nos llevó a tener dos artículos. En el mensaje presidencial había un solo artículo, que era el artículo primero, naturalmente, que hablaba del plan de formación ciudadana. Después tuvimos un artículo transitorio incorporado en la ley que fue, decía textual, el Ministerio de Educación impulsará durante el 2017 la creación de una asignatura de formación ciudadana para estudiantes de tercero y de cuarto medio. Hasta ahí. Dejo en suspenso para que nos vamos a la próxima sesión. ¿Ya?
dejo abierta entonces el espacio a las preguntas. Voy a dejar de presentar, si es más cómodo para... ¿Me escuchas, Tati? Mirando. Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. En primer lugar, agradecer tu impecable presentación, también la dinámica de esta, tu material de apoyo también, para hacer más amena este tipo de presentaciones, ¿no? Que hoy día nos encontramos con webinars, que muchas veces también nos impide algunas interacciones que sí podemos hacer presencialmente. Te quería comentar, al final nuestro público, nuestros invitados e invitadas rompieron el hielo al final. Así que ahí estaba respondiendo algunas preguntitas. Voy a hacer la primera y luego vamos a englobar algunas para que también tú puedas tener el tiempo de responderlas todas. Una persona nos dice, teniendo en cuenta que la juventud hasta la actualidad tiene una fuerte participación social, pero no así, por ejemplo, en las votaciones, ¿cómo se podría motivar en las aulas esta participación para que la juventud tenga una mayor participación en el ámbito político? Bien, respondo al tiro. Bueno, yo creo que uno de los elementos centrales, Patti, bueno, y a la persona que pregunta, ¿aló, me ven? Yo no te veo. Estoy acá. Ahora sí. Bueno, yo creo que uno de los elementos centrales en esta discusión, y de alguna manera por eso uno de los subtítulos relacionados con esta presentación se llamaba como contextos y perspectivas, porque de alguna manera, y voy directo a responder la pregunta, tenía mucho que ver con los cambios. Yo, por defecto, necesito entender históricamente las cosas que pasan. Entonces me fui hasta 1912, así como yendo muy, muy atrás, pero también para tratar de ilustrar de qué manera la concepción de los ciudadanos, usando el concepto amplio para meter dentro de lo cívico, ¿cierto? Cambia, ya ha cambiado a lo largo de la historia, y naturalmente los cambios que se generan están dados por los contextos que actúan sobre la formulación respecto a esto, pero al mismo tiempo respecto a las mismas formulaciones sobre los contextos, vale decir una relación dialéctica que de alguna manera incide en las concepciones que en algún momento tenemos respecto a los propósitos y a las intenciones que uno tiene con una asignatura en este caso, o con la escuela en un caso más amplio, o con la sociedad. Eso en primer lugar. Entonces, respecto a la pregunta de esta persona, el problema de la participación política, entender la participación política como el sufragio, está dentro de un ámbito que yo lo tenía preparado para esta presentación, pero lo voy a dejar para la próxima sesión para entrar en profundidad. Pero básicamente tiene que ver con un enfoque que se llama de corte republicano, lo que no quiere decir que otros enfoques de ciudadanía no le den importancia al sufragio. Pero en ese contexto, ya bajo esa perspectiva, entonces, el sufragio gana o disminuye en relevancia dependiendo el momento en el que estamos. Sin duda, y en ese sentido me comprometo acá con la gente relacionada al CERVEL, recuerdo a una colega muy querida, la Eva Bustos, que trabajó mucho tiempo en UTLA, el sufragio es fundamental, y por lo tanto, su promoción en la escuela debe ser en la línea de reconocerlo como una de las prácticas políticas más importantes de la democracia, ¿ya? Pero que convive con otras formas de participación. Muchas veces, con el objetivo de promover otras formas de participación, el sufragio pasa a segundo término. O bien, a veces cuando se le da mucha relevancia al sufragio, otras formas de participación pierden protagonismo. Lo que yo recomendaría en ese sentido es reconocer que el ejercicio de la ciudadanía y las prácticas de participación política, esa participación ciudadana, son amplias y en distintos ámbitos. Pueden ser políticos, sociales, culturales, económicos, medioambientales, de género, relacionados con la identidad, en fin. Por lo tanto, formas de participar existen muchas, y la participación en todos los ámbitos son fundamentales. No obstante, la participación política es clave en tanto nos permite tomar decisiones respecto a nuestras autoridades, ¿ya? Nos permite tener incidencia, ¿ya?, en la distribución del poder en una sociedad, y nos permite tener incidencia en la determinación de los proyectos de agenda. Digo de los proyectos de agenda porque sabemos que las agendas cambian, los proyectos de agenda, y podemos hacer accountability, podemos cuestionar y
interpelar a nuestras autoridades en futuras elecciones o a través de otros medios, sí es importante. Por lo tanto, en ese sentido, mi recomendación es trabajarla en conjunto con otras formas de participación política que no son necesariamente el sufragio y otras formas de participación ciudadana que no son necesariamente la política, dándole su relevancia, mostrando su trascendencia y no considerándola apagada respecto a otras formas de participación. Acá la participación es importante en todos los sentidos. Vale, Tati, que justo nos han llegado varias preguntas, así que estoy tratando de tomarlas todas, obviamente. Aún nos queda tiempo de todas maneras. Mira, nos saluda Richard, dice que él es docente de educación diferencial y actualmente se desempeña como docente universitario. Bueno, agradece esta instancia, obviamente, de formación y quisiera comentar que siente que los estudiantes y futuros colegas también deben formarse en esta área, considerando que luego tendrán que trabajarlas en las escuelas especiales o en programas de integración escolar. No sé si tienes algún comentario al respecto. Tiene mucho en línea lo que, bueno, Ana un poco lo introducía al principio de este webinar y yo lo comentaba durante la exposición en términos de los sucesivos pero crecientes comentarios, recomendaciones que distintos organismos fueron haciendo con fuerza desde el 2004 en adelante, pero yo te diría con mucho más fuerza del 2011 en adelante, respecto de la importancia de la formación inicial docente en esta materia. Pero ahí yo haría un punto a Richard, sino que no solamente tiene que ver con la formación que se tiene en materia de formación de educación ciudadana o formación ciudadana en la formación inicial docente, sino qué tipo de formación ciudadana es la que se enseña en formación inicial docente. Porque uno de los elementos centrales acá, y lo vamos a ver con mucha más fuerza, insisto, y así los comprometo para el próximo lunes, ¿ya? Pero uno de los elementos centrales en eso tiene que ver con que no es lo mismo, la formación ciudadana no es única, no es monolítica. Hay distintas formas de entender la formación ciudadana, que evidentemente comprometen una forma de entender la sociedad, comprometen una forma de entender la función pública, comprometen una forma de entender la acción colectiva, las libertades individuales, compromete al Estado, en fin, hay varios niveles en ese sentido que se comprometen en el ejercicio de la formación ciudadana. En ese contexto, entonces, no solamente formar a los profesores y a los educadores diferenciales y a todos los profesionales, yo diría, no solamente del ámbito de la educación, sino que en general en materia de formación ciudadana, sino que en el caso de la labor docente, orientarnos respecto a los enfoques que convergen en su tradición formativa, de manera tal de dirigir a nuestros estudiantes hacia los consensos sociales, hacia los acuerdos, o al menos darles perspectivas para que abracen alguna línea. En ese contexto es muy relevante, porque lo que nos está pasando a nosotros, a propósito de la crisis de sentido que se decía el 2004, o sea, hace 16 años atrás, se estaba diciendo algo que hoy día nos parece casi como si fuera, como deberíamos haberlo leído hace poco para ver cómo reaccionábamos o entender un poquito lo que nos está pasando. Es relevante entonces entender que lo que está en juego acá finalmente, y lo digo con todas sus letras, tiene que ver con la concepción que uno tiene de la sociedad y de lo que uno quiere en la sociedad. Por lo tanto, la formación inicial en ese sentido tiene un compromiso explícito con esto. Perfecto. Acá hay uno de tus estudiantes seguramente. Dice, hola, profe Tati. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se puede concientizar a los profesionales de la educación sobre la relevancia de la educación ciudadana en la escuela en relación a esta asignatura? La asignatura en particular. Bueno, yo creo que cuando yo leí el informe de la Comisión de Formación Ciudadana, insisto, me voy a ir hasta antes del 2016 por razones de la presentación, pero para responderle a mi querido estudiante, es este concepto de crisis de sentido. ¿ya? Esta crisis de sentido, ellos decían que había un problema con las lealtades, ¿cierto? Había un problema serio en esta crisis de sentido, en esta cohesión social de reconocer ciertas lealtades. Eso nos ha llevado hoy día, y no quiero hacer de esto un axioma, ni una definición así tajante y taxativa, pero creo que también tiene que ver con que muchas veces perdemos la confianza en ciertos instrumentos o en cierta política pública. Y en particular respecto a educación ciudadana,
más allá de una discusión interesante que uno puede hacer respecto de los alcances de la asignatura, antes y después del 18 de octubre, por ejemplo, que sería interesante conversarlo, la reorientación que hay que hacer, si hay que fortalecer ciertos elementos por sobre otros, qué manera profundizamos. Por ejemplo, hay ámbitos en esta asignatura que tienen que ver no necesariamente con el mundo político tradicional propiamente tal, pero por ejemplo con el tema del cambio climático. Entonces, cómo nos comportamos y cómo actuamos en relación al cambio climático, o en términos del territorio, o en términos de algunos desafíos a la democracia, como es la inclusión de la diversidad sexual, por ejemplo, entre otras cosas, nos hacen darnos cuenta que es una asignatura que tiene riqueza desde el punto de vista de tocar muchos temas y abrir nuevas perspectivas. Por lo tanto, yo creo que mi primera recomendación es: las escuelas tienen que, bueno, hoy día de hecho ya están trabajando con la asignatura, pero uno de los trabajos sería leer la asignatura, leer sus enfoques, ¿ya? Reconocer la amplitud de miradas y por tanto la amplitud del enfoque de la asignatura respecto a la formación ciudadana. Ya no solamente es democrática ni relacionada con los derechos humanos, sino que tiene que ver con los temas de política, legado de la comisión, Engel, que tiene que ver con el territorio, también en la misma línea, que tiene que ver con la economía, ya lo veíamos desde antes, recordemos 2006, 2011. Entonces, en consecuencia, a mí me interesa, para poder responder adecuadamente a esta pregunta, es hacer ejercicio y hacer espacios de reflexión docente que me permita leer las propuestas curriculares. Cuando me llevas a la asignatura, me llevas al currículo, leer las propuestas curriculares. No quedarse con el OA, o quedarse con el texto escolar que alude a ese OA, o quedarse con el programa que desarrolle ese OA. Es leer la propuesta de las bases curriculares en particular, tratando de comprender la discusión que hubo detrás de eso. Incluso a veces se pueden encontrar los fundamentos que llevan a la asignatura, y hay decisiones, y todo lo que está escrito ahí son decisiones. Entonces es interesante, como colega, y en términos de la profesionalización docente, reconocer justamente el campo decisional que está por detrás de la palabra escrita, de manera tal de abrir nuevos espacios de discusión y con ese sentido poder darle mayor relevancia y mayor legitimidad a ese currículum, porque de lo contrario no es letra muerta. Mira, acá traté de englobar unas cuantas preguntas en una temática que básicamente es en relación al estallido social del 18 de octubre del año pasado y la actual pandemia. En el fondo la pregunta sería cómo fomentar o llevar a cabo o potenciar la formación ciudadana en este contexto. Mira, hace poco porque uno entra en un limbo con la pandemia, pero hace como 2 o 3 meses atrás hubo una discusión en esta materia un poco más ampliada respecto al rol del currículum ahora, al propósito de la priorización curricular. Y en ese sentido quiero citar a Abraham Aguenzo, Premio Nacional de Educación, que llamaba a cruzar ya los objetivos con la pandemia, o básicamente con lo que estábamos viviendo. Respecto a la pregunta en particular, la recomendación sería, citando justamente a profesor Mayenzo, recoger esa mirada. Me parece que una de las demandas interesantes, que de alguna manera quedaron escondidas en esta presentación, pero que estaban en la base de las perspectivas, tenía que ver con la presencia o no de la vida cotidiana. Eso lo vamos a ver después más fuerte en la próxima sesión, pero ya en el 2004, la comisión, a propósito de los resultados de la medición de educación cívica del 99, decía y recomendaba el acercamiento de la vida cotidiana al conocimiento de la formación, de la educación cívica y de la formación ciudadana. O sea, el reconocimiento de que estos contenidos se expresan en la vida cotidiana, ¿ya? Esto también apareció en discusiones de estudiantes, el que de alguna manera cuando se trataban temas de educación cívica o se trataban temas de formación ciudadana, en el caso del marco curricular del 98, de institucionalidad política, se hacía a nivel conceptual como un espacio pulcro de roles y funciones entre los poderes del Estado, sin entrar en detalle con lo que estaba pasando en la sociedad. Y eso es muy interesante porque después del 2006, plantear artificialmente una fractura entre lo que pasa en la sala de clase y lo que pasa en el mundo es extremadamente difícil. Yo no sé si alguien lo puede lograr. Y creo que con mayor fuerza después del 18 de octubre. Es decir, o sea, creo que creciente importancia y creciente dificultad
de hacer justamente esa dicotomía es a partir del 2006, después del 2011, pero ya el año pasado se hizo insostenible taparse la vista y tratar de ir como al currículum, pensando que el currículum no está relacionado con lo que está pasando. Hay un elemento central en el desarrollo curricular. Estoy citando a Grundy cuando habla justamente de la interpretación y praxis del currículum, que se relaciona con que el currículum, para que se trabaje en el aula, debe ser desarrollado. Y para que sea desarrollado debe ser comprendido por el profesor. Y para ser comprendido, básicamente, tiene que ser como resignificado por el profesor. Si ese proceso como de resignificar, así como de meterlo dentro de uno y sacarlo, no pasa por un ejercicio desde mis propias percepciones, desde mis propias cotidianidades, de mis propios anhelos, de lo que nos está pasando, no sé cómo podría hacerse así, ¿no? En consecuencia, traer la pandemia, por ejemplo, hoy día hay un tema importante a debatir o a discutir, que tiene que ver con, por ejemplo, los límites de las libertades, que ha sido un tema. Por ejemplo, puede ser a mi papá. Mi papá estaba profundamente complicado con el tema de los permisos, vive en Viña del Mar, tiene permisos limitados, entonces él cree que los permisos tiene que usarlos para poder salir, así como obligatoriamente. Entonces es una generación, no sé si todas las personas que tienen entre 60 y 70 años, pero una generación, lo dijo hace muy poco, tiempo atrás, que es el Premio Nacional de Humanidades de la Valparaíso, se me olvidó el nombre, Esquella, ¿ya? El profesor Esquella decía lo mismo, o sea, ¿por qué vienen a mí a limitarme en mi posibilidad de salir a caminar? Entonces, hay un tema interesante a debatir respecto de las libertades individuales versus las libertades colectivas y versus las necesidades colectivas. Cómo una cosa en algunos momentos se pone por encima de la otra, ¿ya? Los límites y los límites del Estado, pero al mismo tiempo los deberes del Estado que deben desarrollarse. La compatibilidad de desarrollar una pandemia o enfrentar una pandemia en contextos de confinamiento para todos iguales con condiciones de un Estado como el que tenemos. Todas esas cosas no dejan de ser resonantes al momento de enfrentar una sala de clases con unos estudiantes que, al igual que nosotros, pisamos la calle todos los días. Bueno, hoy día fue una figura en realidad, pero... Bueno, otra pregunta. ¿Y si el problema que tenemos es nuestra democracia y, por tanto, el sistema de votación, qué podemos hacer como ciudadanía? Autores como Zizek dicen que la democracia es el problema donde el sufragio se encuentra condicionado desde la clase política, provocando la reproducción constante del sistema de desigualdad y las jerarquías sociales. Bueno, naturalmente, o sea, no sé si naturalmente, la partiría así, pero en realidad a mí me pasa con eso, por mucho que me guste Zizek, me pasa que fuera de la democracia, ¿qué? ¿Ya? Fuera de la democracia, ¿qué? Una de las discusiones que se veían cuando uno se mete a investigar el 2011 era un enfrentamiento para algunos de orden generacional. Tesis que se ha ido profundizando a partir del 2019. De hecho, una tesis de Carlos Peña, por ejemplo, respecto a la movilización del año 2019, del recién octubre del estallido social. Básicamente una suerte como de conflicto generacional. Y con esto quiero responder lo que dice la pregunta o el comentario que se hace. Esta crisis generacional estaría relacionada con que en el fondo, estoy haciendo una síntesis absolutamente, espero no banal, pero muy, muy simple, sería el enfrentamiento entre dos formas de entender el ejercicio político y el ejercicio democrático. Uno, que piensa en la protección de la democracia, nuestros padres que vienen de esa herencia, le costó recuperarla, la tienen que proteger, y otros que la quieren profundizar. ¿De qué manera la protección y la profundización pueden dialogar sin sentir una u otra amenaza? A mí me pasa con la promoción del no crédito a la democracia, eso, ¿qué hay después de la democracia? Más bien a mí, pero ahí por supuesto que es mi forma de pensar, más bien tendo a pensar lo siguiente. Dentro de la teoría democrática, tres grandes ideas. La primera es que uno, citando a Sartori, puede reconocer
que hay, y a Robert Dahl, que hay una democracia que es ideal y una que es procedimental. La ideal, de alguna manera, consagra los valores fundamentales, sobre todo de Occidente, ¿ya? Respecto a la igualdad, ¿cierto? Hay algunos forjados en el mundo antiguo y otros forjados fundamentalmente en la Ilustración, ¿cierto? Y hacia el XIX, pero que básicamente se conforman en la lógica de lo ideal, la democracia como ideal, dice. Y otra que es la democracia procedimental. Esa democracia procedimental evidentemente varía, y varía de país en país. ¿Ya? Chile, curiosamente, a propósito de la pregunta, pasó de ser una democracia imperfecta para el Washington, para el The Economist en el año 2018, a ser una democracia perfecta el 2019 a propósito de la movilización social derivada del 18 de octubre. Economist hacía ese estudio y llegaba a esa conclusión. En consecuencia, las democracias son distintas en su procedimental, en su versión procedimental, en su práctica procedimental. De ahí entonces que uno pueda comparar distintas democracias en el mundo. Democracias más democráticas, democracias menos democráticas, como dice The Economist, imperfectas, perfectas. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que más bien avanzar en cómo mejoramos esta democracia. Y si bien considero que el sufragio no es el único camino para esa mejora, ¿ya? Creo que apostar por la mejora de la democracia y no por la salida de la democracia es un elemento importante. Además que la historia de Chile es adversa cuando pensamos en salidas de la democracia. Ahí, en la lógica que hace de CISEC, acá se podría incluso profundizar aún más. En consecuencia, creo que yo haría esa diferenciación entre democracia ideal y democracia procedimental. Y lo último, chiquitito, que además uno no nace demócrata, uno enseña a ser demócrata. Es un elemento fundamental de la teoría democrática. ¿Ya? Y en la lógica de que si uno enseña a ser demócrata, bueno, nosotros como profesores, nuestra responsabilidad con fomentar la formación de una democracia en la lógica que estamos pensando, una democracia que en el fondo aspira a la participación en distintos ámbitos de la vida, etc. Por lo tanto, yo no me tiraría fuera del bote, digamos, creo que hay que salvar la nave. Perfecto. Tati, te voy a hacer las últimas 3 preguntas, les agradecemos de verdad mucho, nos ha mandado un montón de preguntas. Por el tiempo, obviamente, no alcanzamos a plantearlos todos, así que nos disculpamos a las preguntas que no pudimos leer, pero por interno también nos podemos comunicar y seguir el diálogo de alguna manera, o mejor aún, que asistan a las próximas jornadas donde también podemos plantear estas temáticas. Las 3 últimas preguntas, Tati, te las voy a leer completas y tú puedes tomar un poquitito de cada una antes de terminar la jornada. ¿Cómo podemos relacionar a los inmigrantes y la interculturalidad con esta visión de formación ciudadana en Chile y en el resto del mundo? ¿Cuáles son las principales variables que las instituciones escolares deben considerar dado nuestro contexto actual? Y si sabes, si en la priorización curricular esta temática se vio muy afectada considerando el currículum normal. Ya. Voy a partir por la última, que es más corta, más rápida. Vale. Sí, la priorización curricular en el caso de nuestra asignatura, vale decir, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana, disminuyó a un 30% en promedio los objetivos. ¿Ya? Naturalmente eso significó no considerar en la priorización curricular para este año y el próximo año algunos objetivos de la asignatura de Educación Ciudadana. Es terrible porque estrenábamos este año y pasa esto. Bueno, pero evidentemente es cosa suficiente son para estar, digamos, atentos, en fin. Bueno, pero en particular con la priorización curricular, en el caso de Educación Ciudadana, para quienes preguntan, se priorizaron 2 objetivos a nivel 1 y un objetivo a nivel 2. De los objetivos a nivel 1 se le dio particular relevancia, tanto en tercero medio como en cuarto medio, a la institucionalidad política, digamos al aspecto institucional cívico, no porque queramos tener esa arraigambre, digamos, cívico, sino porque el enfoque que tienen en la asignatura de Educación Ciudadana tendían a fortalecer la democracia, reconocer los deberes del Estado, los fundamentos, dimensiones y atributos, y en el caso de cuarto medio, la institucionalidad y la representatividad del poder. Entonces, en ese contexto considerábamos que eran objetivos que permitían abrir un debate interesante de cara al próximo plebiscito, plebiscito, digo bien, ¿ya? Y al mismo tiempo de cara a las próximas elecciones, tenemos municipales y próximamente las presidenciales. Por lo tanto,
esos dos objetivos eran importantes, sobre todo para estudiantes que van a estar saliendo y probablemente van a tener derecho a voto ya a fines de este año o bien el próximo año. Y en el otro nivel de objetivos, en el caso de tercero medio, optamos por un objetivo de distintas formas de entender la ciudadanía, que es complementario al otro, pero en la lógica más bien de la participación. Con eso queríamos ver que no hay una sola definición de ciudadanía, eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Y que de alguna manera en ese objetivo, que es el OA7, se recoge mucho de la tradición que veníamos discutiendo ahora históricamente, después la vamos a recoger en términos más bien teóricos. Y en el caso de cuarto medio, el tema de los medios de comunicación. Esos dos son como los dos objetivos importantes que quedan en el nivel 1, por lo tanto, digamos, prioritarios en primer orden. Y en segundo orden, reconocimos la economía en el caso de tercero medio y derechos laborales en el caso de cuarto medio. ¿Ya? Y eso al mismo tiempo permitía alguna relación de puente con el marco curricular de cuarto medio que sigue vigente, que también se priorizó en las mismas lógicas. Eso respecto a lo primero, digamos al último en realidad. Respecto a las variables de las instituciones educativas, Fati, ¿me podéis leer de nuevo la pregunta? Dame un segundito. Estamos trabajando para usted. O si no, sigo con la migración. ¿Cuáles son las principales variables que las instituciones escolares deben considerar dado nuestro contexto actual? Ah, perfecto. Bueno, es amplio, pero yo creo que en primer lugar, a nivel escuela, tienen que ver la factibilidad y cómo poder desarrollar, independiente del contexto fundamentalmente no presencial, remoto, del plan de formación ciudadana. Yo creo que en ese sentido las escuelas tienen un compromiso que no es imperativo este año. Ya hemos escuchado al ministro que ha hablado de cuotas amplias de flexibilidad, pero me parece interesante elegir las batallas y en ese contexto yo haría un llamado a no renunciar a aspectos fundamentales del PI relacionados con el plan de formación ciudadana. Eso en primera línea, fundamentalmente considerando el presente que estamos viviendo, un poco en la línea de la pregunta anterior. Tenemos pandemia, pero y además tenemos estallido social, estamos viviendo un proceso político muy rico desde el punto de vista de la discusión, hay una tensión profunda respecto a los elementos estructurantes del modelo chileno hoy día, en el Congreso, en la opinión pública, en la discusión pública, por lo tanto me parece que en ese sentido hay un acto de responsabilidad de avanzar en esa misma línea. A nivel aula, yo creo que hay dos elementos que me parecen centrales. El primero es que en el caso de la asignatura de educación ciudadana hay objetivos priorizados y deberían trabajarse en favor de eso. Por lo tanto, no afanarse y tratar de llamar a las comunidades educativas a ver la priorización como una alternativa para dar flexibilidad en contextos muy distintos y muy adversos en muchos casos. Y en el caso de la asignatura de historia también tenemos el eje de formación ciudadana donde también hay objetivos priorizados, es decir, no se pierde trayectoria en esta lógica. En ese contexto, mi sugerencia a nivel aula de las instituciones tiene que ver con la toma de decisiones curriculares para poder integrar objetivos y trabajar en conjunto objetivos temáticos. Por ejemplo, en sexto básico, combinar un objetivo de institucionalidad con el objetivo de historia de Chile, ¿ya? O de institucionalidad y geografía, en fin, potenciar eso, evidentemente también trabajando las habilidades. Y un segundo línea a nivel aula, yo creo que es importante avanzar yo sé que estamos todos comprometidos en esa línea, pero creo que es importante decirlo, en materia, no sé si la palabra es contención, pero yo creo que me gusta más la palabra contextualización, o sea, entendernos como sujetos en el tiempo y en ese contexto reconocer lo que nos está pasando, cómo nos está pasando, cómo lo estamos enfrentando, qué está pasando con lo que hasta hace 6 meses para nosotros eran normalidades casi naturales, ya y hoy día están justamente puestas en tela de juicio. Por ejemplo, la libertad de traslado, ya que son cosas que pueden potenciar la discusión, sobre todo pensando en cortes que hasta el año pasado no habíamos vivido nunca un toque de queda, hasta el año pasado nunca habíamos vivido el tener que, salvo situaciones de catástrofe, militares en la calle o marina en la calle, creo que eso también lleva a tener que reflexionar respecto al rol del Estado, ya respecto al uso de la fuerza, respecto a los derechos de las personas, ya eso me parece el tema de la excepcionalidad constitucional, o del estado de emergencia más bien, del estado de excepción, creo que es interesante ponerlo en la sala de clase en ese sentido un compromiso. Y en el caso de la primera pregunta, bueno, es una pregunta compleja. Yo lo pondría de la siguiente forma, y lo marco con una anécdota. De alguna manera lo dije en la presentación un poquito, pero
tiene ribetes mucho más profundos. Fue interesante y relevante en el año 2009 los resultados relacionados con la participación y los relacionados con la, ¿cómo podemos decir? El interés y participación, por lo tanto, a partir de ese interés en temas de problemas públicos, ¿ya? De parte de los estudiantes en ese momento también de 14 años. O sea, los estudiantes de 14 años veían en lo que pasa en la sociedad un ámbito de interés importante, creciente, y que incluso les llevaba a tener respuestas positivas, o sea, correctas más bien, por sobre el promedio internacional. Es un elemento muy interesante. Lo conecto con los resultados del Economist cuando Chile resulta que pasa de un año a otro de ser una economía imperfecta, perdón, de una democracia imperfecta a una democracia perfecta. Esto a partir del tiro textual del diario, prácticamente textual, lo parafraseo, de la movilización social a partir del 18 de octubre. Pero también uno de los elementos interesantes que aparecía allí, para la persona que está preguntando, tenía que ver con que los estudiantes chilenos mostraban un grado creciente de interés y sensibilidad respecto a temas relacionados con la multi y la interculturalidad, ¿ya? Específicamente relacionado con los pueblos indígenas en ese momento, ¿ya? Recordemos, menos en ese momento, estamos hablando de 2009, había inmigración en Chile, pero no era un tema tan candente como ha sido más bien en el último tiempo, pero sobre todo en ese momento era con el tema del mundo indígena. Entonces, de los pueblos originarios. Entonces, en ese contexto, me parece que lo que nos muestra eso es que pasamos entonces de una formación ciudadana del Estado, del civismo, de la institucionalidad, a una formación ciudadana que demanda la ciudadanía, ¿ya? Que tenga relación más directa justamente con aspectos de interculturalidad, vamos a ver después con cosas relacionadas con el medio ambiente, relacionados con la economía. Por lo tanto, el tema de la interculturalidad es un tema potentísimo dentro de la prescripción curricular de educación ciudadana. Es decir, hoy día no se concibe la formación ciudadana en la escuela y en el aula si no es considerando de qué manera dialogamos hacia una sociedad cada vez más intercultural. No del reconocimiento de la diferencia, aprendemos los principios de multiculturalidad e interculturalidad, sino más bien al diálogo intercultural. Y eso queda explícito de manifiesto en la base curricular de educación ciudadana. Por lo tanto, quizás como a modo de cierre, porque creo que estamos como en la hora, no sé, interpreto tu cara, tiene mucho que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Mirando, y con esto cierro, justamente haciendo esta cronología, uno entiende y uno se pone a pensar cuánto nos ha costado darnos cuenta de los procesos que estamos viviendo y cuánto hemos querido resistir, tratando de mantener a veces el status quo, es una generalización, pero entiéndanse en el contexto que lo hago, para que seguir adelante. Les decía, el ajuste curricular del 2009, marcado por una ciudadanía liberal, cuando estaba diciendo el 2004 que fuese más bien en otra línea. Entonces acá yo diría, ¿cómo podemos empezar a hablar de ciertos temas? Ya dejándonos de mentir a nosotros mismos y derribando algunos tabúes en materia de formación ciudadana, que tiene que ver no con hacer visible lo invisible, es con llevar al aula lo que uno ve en la calle todos los días, ¿ya? Y en ese contexto me parece que la asignatura de educación ciudadana abre puertas en esa misma línea. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana, por tu tiempo, por tu disponibilidad también a responder todas las preguntas. Agradecemos una vez más. De esta manera estamos llegando al término de la primera jornada. Los dejo y las dejo cordialmente invitadas para el próximo webinar, que es el lunes 20 de julio, próximo lunes, a la misma hora, a las 17 horas, para que podamos seguir conversando. En ese caso, esta segunda instancia, Tatiana va a revisar el análisis de las perspectivas presentes en la ley y la documentación de apoyo a las escuelas para lograr su implementación. Así es que también las dejamos invitadas a poder difundir esta instancia si es que algún colega no pudo asistir y también a volver a inscribirse. Recordar que cada una de los webinars tiene un link distinto. Si no les llega el link al momento de inscribirse, por favor lo vuelven a hacer o nos escriben a nuestras redes sociales para poder solucionar el problema a tiempo. Les agradecemos una vez más de parte de la Facultad de Educación
su tiempo y esperamos que haya sido una jornada grata y de aprendizaje para todos y para todas. Muy buenas tardes. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Tatiana, que estés bien, nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.